Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de el inconsciente, que para Freud es una instancia de la psiquis, que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos, tal y como lo definió el neurólogo en su libro Lo inconsciente. Algo importante de destacar es que Freud buscaba llegar al inconsciente mediante la palabra, y así poder alcanzar una cura. Cuanto más se introducía en la psiquis de los pacientes, más se acercaba a lo que sería el origen de los problemas. Básicamente ayudaba al paciente a poner en palabras lo que había en su inconsciente. Bueno, existen dos tópicas para dividir el aparato psíquico. La primera se desarrolló en 1915, en la cual se entendían tres estructuras o tres instancias: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a explicar cada una. El inconsciente es aquello que no está accesible a nuestro conocimiento. Tiene que ver con nuestro pasado más arcaico, ancestral, lo instintivo, lo oculto. El principio básico de esta instancia del inconsciente es el placer. Después tenemos el preconsciente, que es todo lo que está accesible de las experiencias cotidianas, de las percepciones que tenemos, y que en un momento uno, aunque no las tiene presentes, las puede traer al consciente. Y después tenemos el consciente, que es la relación con el mundo, la relación con el otro. Esta es la primera tópica: consciente, preconsciente, inconsciente. Luego, en 1923, Freud desarrolla la llamada segunda tópica. Ahí tenemos el ello, el yo y el superyo. Como hicimos anteriormente, vamos a describir cada una. El yo puede ser descrito como una guía ante la realidad, pero además es un inhibidor de impulsos inconscientes, es decir, que es un mecanismo de defensa. Luego tenemos el superyo, que es lo normativo, lo cultural, lo reglado, o los 10 mandamientos. También podría ser la mirada de nuestros padres, o el código de Hammurabi, lo reglado socialmente, etc. El superyo es lo que debería ser. Por último tenemos el ello, que para Freud constituye el núcleo de nuestro ser. No tiene contacto directo con el mundo exterior y no sería incognoscible si no fuera por la mediación de otra instancia. Bueno, ahora vamos a hablar de las maneras en las que se puede manifestar el inconsciente. Tenemos tres maneras. La primera son los sueños. Para Freud los sueños fueron el elemento más apropiado para llegar al conocimiento del inconsciente. Le llamó la vía regia del inconsciente. En su obra, La interpretación de los sueños, demostró cómo, de acuerdo con su teoría, los sueños son realizaciones de deseos y llamó a esto el retorno de lo reprimido. Como segunda forma de manifestar el inconsciente tenemos los actos fallidos, que básicamente son aquellos olvidos de nombres o palabras, equivocaciones al leer, escribir o hacer algo, y a esas equivocaciones que cometemos en la vida diaria y que se deben a causas desconocidas, surgen involuntariamente. Son una experiencia normal de la vida de cualquier persona. A veces ocasionan situaciones risueñas, otras desagradables. Muchas veces se cometen actos fallidos en los cuales es relativamente fácil reconocer el deseo inconsciente que se está expresando a través de ello. Por último tenemos los síntomas neuróticos. En este caso, la señal está indicando algún desajuste psíquico entre un deseo inconsciente y la imposibilidad de satisfacerlo. Estos deseos inconscientes son los que, según la teoría psicoanalítica, aparecen disimulados a través de los síntomas. En general, los síntomas neuróticos son percibidos como molestos, en mayor o menor grado por el portador. La mayoría de las personas portamos algún tipo de síntoma neurótico. Ello no es sinónimo de enfermedad mental ni de desequilibrio. La molestia, preocupación o limitaciones que el síntoma produzca determinará la necesidad o no de enfrentarlo y modificarlo. Vamos a pensar algún ejemplo. Por ejemplo, una persona que jamás sale de su casa sin volverse varias veces para comprobar si es que ha cerrado bien la puerta. Claramente estamos enfrentando un síntoma neurótico. Segundo ejemplo,
Un chico que cada vez que debe rendir un examen queda afónico. O el tercer ejemplo, un niño de 6 años que cada vez que su madre intenta dejarlo en la puerta de la escuela tiene una crisis de angustia. Bueno, como conclusión, la evolución que tendrá la neurosis expresada a través de estas conductas dependerá de muchas razones internas y externas a cada uno. Durante el tratamiento psicoanalítico es posible desentrañar el origen de estos síntomas y superarlos. Bueno, ahora vamos a los principios básicos del inconsciente. Tenemos 4 leyes. La primera nos dice que es atemporal, es decir, para el inconsciente no existen el pasado y el futuro. El inconsciente se mueve en un continuo presente. Para él todo está sucediendo aquí y ahora. Es por esta razón que cuando se es niño y se experimenta la sensación del abandono, es la misma situación que experimenta el adulto todos los días hasta que resignifique y reemplace la percepción que le genera sufrimiento por una más compasiva. Como segunda ley o principio tenemos la inocencia. El inconsciente no tiene juicio ni discernimiento. No existe lo bueno o malo. Tampoco identifica los chistes y graba todo lo que le parece relevante para nuestra supervivencia, sin hacer análisis ni lógico ni racional. Graba todo tipo de creencias y las asume como reales. Como tercer principio tenemos la unicidad. Para el inconsciente todos somos uno. El otro representa un reflejo de nosotros mismos. Y como cuarta ley o principio tenemos el simbolismo. El inconsciente es simbólico, es decir, no distingue entre lo real y lo imaginario o virtual. Los rituales, las ceremonias y los actos representativos y simbólicos funcionan a la perfección con el inconsciente, ya que a través de ellos hablamos en su mismo lenguaje. Bueno, para ir cerrando vamos a estar hablando de los métodos de defensa. Vamos a tener 3 tipos distintos. Freud nos describe que en la neurosis el conflicto es entre el yo y el ello, y el mecanismo empleado por el yo para defenderse es el de la represión. Lo reprimido se revela contra ese destino constituyendo una satisfacción sustitutiva y confrontando así el síntoma neurótico. Por otro lado, en la neurosis narcisista el conflicto es entre el yo y el superyo. En este caso, el mecanismo de defensa es el de la negación, introyección o bien la vuelta hacia la propia persona. Por último, en el caso de la psicosis, el conflicto es entre el yo y el mundo exterior, y el mecanismo de defensa es el del rechazo de la realidad. Ante este, el paciente rechaza también una parte del yo. La primera fase sería la del rechazo, y la segunda la de la construcción de una nueva realidad. A esta segunda fase corresponde la construcción del delirio. Bueno, eso es todo sobre la teoría del psicoanálisis de Freud. Espero que les haya gustado y que la información haya sido clara y útil. Hasta la próxima.